Bueno, entonces vamos a iniciar esta ponencia, en este caso hablando un poco de un impacto puntual en los humedales que cada vez se hace más recurrente en general, y me refiero a los incendios. Hace 20 años probablemente no existía nada de información con respecto al impacto de los incendios en humedales costeros. Desde el año 2000 en adelante hemos empezado a tener registros de los incendios y de algunos impactos que podrían estar ocasionando en los humedales costeros. Y ese es el objetivo de esta charla, ¿no? Dar una perspectiva del conocimiento de estos impactos en humedales costeros en general en los últimos 20 años, para ser más precisos. Bueno, justo hace poco salió esta publicación hablando de incendios de unos autores mexicanos, en donde estudian el impacto de los incendios específicamente en humedales costeros, ¿no? Y para Perú tomaron un estudio que se publicó en el 2018. Eso es muy interesante, porque en primer lugar deja ver lo mucho que falta por investigar en este aspecto. Si se dan cuenta, solamente en Sudamérica hay 2 estudios que se han considerado, pero los incendios solamente en el caso de Perú son muy recurrentes, por lo menos en los últimos 10 años, y se tiene registros y se tiene publicaciones. Sin embargo, en el ámbito científico recién se está dando a conocer. Y por supuesto, nosotros en esta ocasión nos vamos a enfocar en los humedales costeros del Perú a partir de algunos reportes en primer lugar. Según un estudio del 2010, a lo largo de toda la franja costera tenemos 56 humedales. Probablemente esta lista se va a actualizar, va a ser un poco más, que tanto de repente por ahí Héctor lo va a decir más adelante. Pero en base a ese estudio se hizo este análisis de estado de conocimiento de los humedales, aparte que ya sabemos la importancia que tienen, básicamente como refugio de la biodiversidad para aves, almacenamiento de agua, sumidero de carbono, que lo acaban de explicar bastante bien, y recursos para la población local. Esto no se conoce de repente mucho, pero los humedales son utilizados por los pobladores locales principalmente para hacer artesanías, y eso se ve bastante en humedales como Puerto Viejo, o de repente Medio Mundo, o Ventanilla, dentro de la zona costera central. Pero además de esta importancia de los humedales, pues tienen diversos impactos. Ya lo han mencionado hace un momento algunos de ellos. De esos impactos frecuentes que uno podría encontrar en los humedales, como la presencia de residuos sólidos, la contaminación del agua, la presencia de agricultura y ganadería, e incluso la presencia de especies invasoras y, por supuesto, el urbanismo. De todos ellos, los incendios son los menos estudiados en Perú en particular, probablemente junto con el caso de las especies invasoras, pero en los últimos 20 años recién, y en los últimos 5 años recién hemos empezado a tener estudios con respecto a incendios para Perú. Y por supuesto, cuando uno empieza desde cero, pues hay muchas preguntas. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de los incendios en la flora, en la fauna, en el servicio ecosistémico? Y, por ejemplo, también en la vegetación desde el punto de vista de la utilidad por la población local. Todas esas preguntas no tienen respuestas todavía, salvo algunas de manera puntual. Por ejemplo, esto es una recopilación de información de incendios por departamentos. Puede ser que haya ocurrido 1 o 2 incendios, pero en este mapa lo que se muestra en primer lugar es que por lo menos un humedal por departamento a lo largo de la costa ha sufrido alguna vez un incendio en los últimos 20 años. Con excepción, por falta de datos, Tumbes y Moquegua. Pero después todos los departamentos de la costa, por lo menos un humedal ha tenido un impacto por incendio en los últimos 20 años. Y cuando vemos la extensión o el impacto en cuanto a superficie afectada para los humedales costeros, lo interesante aquí es que este impacto aumenta principalmente en la costa central y en la costa sur, específicamente en Lima y en Tacna. Por ejemplo, en Tacna tenemos el incendio más grande hasta la fecha, con 64 hectáreas, ocurrido en el año 2016. Y en Lima tenemos una serie de incendios que en conjunto más o menos sumarían 36 hectáreas. Entonces, dentro de los departamentos de la costa hay algunos que tienen una mayor recurrencia de incendios. Básicamente la costa central y la costa sur
por la cantidad de hectáreas afectadas por estos incendios. Ahora, esa lista que ustedes pueden ver allí representa todos los humedales de manera específica que han sido registrados con algún tipo de incendio. Y muchos de esos humedales pues, o son zonas Ramsar, o son áreas de conservación regional, o incluso son zonas de conservación del área natural protegida, del CERNAM. Entonces, a pesar que tienen categorías de protección, no los limita para que puedan tener este impacto, o en este caso, este tipo de efectos. Llama la atención en el caso de los humedales de la costa central, por ejemplo, pantanos de Villa, o Puerto Viejo, o los humedales de Ventanilla, que son los que más incendios han ocurrido en este tiempo. Otra cosa interesante es que del total de humedales que tenemos registrados, por lo menos a partir de este estudio, que vienen a ser 56, el 26% o el 29% habría sufrido algún tipo de impacto por incendios, ¿no? Esto también es algo que está en constante cambio porque es una fotografía del momento. Y cuando cambiamos un poco la perspectiva, ya no por la extensión del incendio o por el impacto en hectáreas, sino por el número de incendios que ha ocurrido en un departamento, la historia cambia. La historia cambia porque en este caso Lima resalta por ser el departamento con el mayor número de registros de incendios en este lapso de tiempo de 20 años. Estamos hablando de alrededor de aproximadamente, si no me equivoco, tenemos tenemos alrededor de 35, alrededor de 50 registros de incendios solamente para Lima. Mientras que en los otros departamentos tenemos 1, 2 o 3 registros de incendios. Ahora, esto tiene una relación con la población. La población del Perú, especialmente en el caso de la costa, está ubicada principalmente en Lima. Es donde más presión antrópica hay. Y por supuesto, esto también está relacionado con el mayor número de incendios. Y dentro de Lima, el humedal que más registros de incendios ha tenido en este lapso de tiempo son los humedales de Ventanilla, con 35 registros de incendios. Entonces, estos son datos históricos que nos permitirían tener una visión general de cuál es el humedal que más impacto ha tenido por un incendio, pero también cuál es la región que más reportes de incendio tiene por año. Y eso puede servir para estrategias de gestión, por ejemplo, ¿no? Si queremos ver dónde podemos ubicar algún tipo de instrumento de gestión hablando de incendios. Y evidentemente, luego de Ventanilla, le siguen, por ejemplo, los humedales de Puerto Viejo y pantanos de Villa, en número de incendios. Pero de nuevo, recordar que si hablamos del impacto de un incendio, en este caso se lo llevaría a los humedales de Ica. Allí solamente ha ocurrido un incendio, pero el impacto ha sido de 64 hectáreas, mucho mayor que cualquier otro humedal registrado hasta la fecha. Entonces, eso es un poco una perspectiva general de los incendios. Pero ahora viene la pregunta, ya más o menos con eso puedo ver un poco el estado del conocimiento de cuántos incendios han ocurrido y cuál ha sido el impacto en hectáreas. Pero ¿qué pasa específicamente con la vegetación y con la fauna cuando es afectado por estos incendios? Y eso es lo que vamos a tratar de responder en este caso, ¿cierto? Los incendios suelen ocurrir en los humedales costeros como un impacto de tipo puntual, ¿no? Es una perturbación puntual, pero esa perturbación puntual genera mucho daño, especialmente en la funcionalidad del ecosistema. Ya lo vamos a ver en un momento hablando de pantanos de Villa. ¿Por qué pantanos de Villa? Porque es el humedal donde más estudios tenemos para el caso de los incendios. Por ejemplo, en estos 20 o 15 años aproximadamente tenemos el registro de 4 incendios en pantanos de Villa, de los cuales el más grande ocurrió en el año 2014, ¿no? En esos 4 incendios que han ocurrido en pantanos de Villa, pues aproximadamente se han afectado, y cuando lo vamos a ver, alrededor de 9.25 hectáreas. Es relativamente menor que lo que ocurre en el humedal de Ica, por ejemplo, pero tenemos registros de esos incendios y del impacto en la vegetación y en la fauna. Eso es lo interesante. Y, por ejemplo, hablando solamente de pantanos de Villa y un poco relacionando con la pregunta anterior, la vegetación que más impacto ha tenido en ese registro histórico de incendios ha sido los bucales, para el caso de pantanos de Villa.
Pero evidentemente la vegetación no es lo único que se afecta. También tenemos estudios en donde hemos podido ver que el impacto también ocurre en la fauna. Solamente que esto es más un registro cualitativo de elementos de la fauna, de la flora y de los mamíferos, disculpen, de las aves y de los mamíferos, en donde hemos visto un impacto directo. Y en el caso de los mamíferos llama la atención el cuy silvestre, porque es un elemento representativo de los pantanos de pino. Y cuando nosotros empezamos a dilucidar este impacto en la fauna, por ejemplo, encontramos que ese ha sido posible o ha sido ocasionado en especies vulnerables, como el cuy silvestre, pero también en especies endémicas como esa lagartija Stenocercus modestus. Y también, por ejemplo, en una especie nueva de ratón. Esto es una comunicación con el profesor, en este caso de mastozoología, que se me fue el nombre, Pacheco, el doctor Pacheco. Y aquí lo interesante es que hay una especie nueva que ha sido impactada, pero que todavía no ha sido catalogada para la ciencia. Sin embargo, se tiene registro de impactos en esa especie, ¿no? Acodon icefero, ahí queda. ¿Cuál es el impacto, entonces, además de la flora y la fauna, en la vegetación y en la funcionalidad de la vegetación? Vamos a ver eso de manera muy concreta a través de tres indicadores, ¿no? Cómo afecta a la cobertura vegetal, cómo afecta a la composición de la avifauna y de mamíferos y cómo afecta a los servicios ecosistémicos. Esto es una evaluación luego de un año de ocurrido el incendio. En este caso vemos cómo hay una recuperación rápida de la cobertura vegetal comparado con un control, pero esa recuperación rápida ocurre de manera distinta cuando uno lo evalúa por formación vegetal de pantanos de viña. Por ejemplo, en este caso vemos que el juncal se recupera un poco más rápido en cuanto a cobertura, luego sigue el cortacorta, el totoral y el carrizal, ¿no? Que son formaciones vegetales de estos ecosistemas que tienen distintas velocidades de recuperación, pero en promedio todas